Los años 60 fueron una década de cambios radicales. La música, la moda, la forma de comunicarnos y hasta lo que considerábamos normal en la vida cotidiana era completamente distinto. Algunas cosas nos provocan nostalgia, otras nos hacen reír y algunas más nos dejan en shock porque, sinceramente, hoy serían impensables. En este video, vamos a recordar 12 cosas que en los 60 eran parte del día a día, pero que hoy nos parecerían sacadas de otro mundo. ¿Estás listo para viajar en el tiempo? ¡Vamos allá! Si hoy en día nos preocupamos por la seguridad al manejar, imagina cómo era en los años 60. No había cinturones de seguridad obligatorios, ni bolsas de aire, ni sistemas de frenos ABS. Las carreteras eran más peligrosas y los viajes largos eran una auténtica prueba de resistencia, tanto para los pasajeros como para el auto. Los niños podían ir de pie en el asiento trasero o incluso acostarse en la parte de atrás sin ninguna protección. No existía GPS, por lo que los mapas de papel eran esenciales para no perderse en el camino. Y si querías abrir la ventana, había que girar una manivela con esfuerzo. El gran cambio en seguridad llegó en los 70, cuando General Motors introdujo los primeros autos con airbags para uso gubernamental. Poco a poco, los cinturones de seguridad comenzaron a volverse obligatorios. Y aunque en su momento a mucha gente le parecieron innecesarios, hoy no podemos imaginar un viaje sin ellos. La década de los 60 fue una explosión de cambios en la moda, y los peinados no fueron la excepción. La década comenzó con un estilo elegante y sofisticado, influenciado por íconos como Jackie Kennedy, con sus peinados voluminosos y perfectamente estructurados. Las mujeres pasaban horas en la peluquería logrando esos cardados impecables, llenos de fijador, que parecían desafiar la gravedad. Pero conforme avanzaban los años, la rebeldía y la contracultura fueron tomando fuerza. Surgieron los cortes más arriesgados como el pixie, que Mia Farrow popularizó en la película El bebé de Rosemary, en 1968. Mientras tanto, el cabello afro se convirtió en un símbolo de orgullo y resistencia en el movimiento por los derechos civiles. En Latinoamérica, los peinados también reflejaban estos cambios. Desde los cabellos planchados con laca hasta las ondas naturales que rompían con los cánones tradicionales de belleza. Los hombres no se quedaron atrás. A principios de los 60, predominaban los estilos cortos y bien peinados, como los de los Beatles en sus primeros años. Pero para finales de la década, la revolución hippie trajo el cabello largo y desaliñado, desafiando las normas sociales. Quien llevaba melena estaba haciendo una declaración de libertad. Cuando pensamos en la minifalda, automáticamente nos vienen a la mente los años 60, la revolución de la moda y Londres como epicentro del cambio. Sin embargo, lo que pocos saben es que las primeras referencias de esta prenda aparecieron en México. Un periódico de Wyoming en Estados Unidos, The Billings Gazette, mencionaba que esta controvertida prenda se producía en Ciudad de México. A pesar de esto, la historia oficial le atribuye su popularización a la diseñadora británica Mary Quant, quien en 1964 la presentó en su boutique de Londres, desafiando los estándares de la época. En un mundo donde las faldas largas eran lo común, la minifalda se convirtió en símbolo de libertad y rebeldía femenina. Primero causó sensación en Europa y poco a poco conquistó América Latina. Muchas mujeres jóvenes adoptaron esta moda con entusiasmo, aunque en algunos países todavía generaba controversia. ¿Quién diría que algo tan común hoy en día fue una revolución en su momento? En esos años, la disciplina escolar era cosa seria y muchas veces dolorosa. Los maestros tenían la autoridad total en el aula y el respaldo de los padres para imponer castigos físicos sin que nadie cuestionara su método. No existía eso de llamar a la dirección para que los padres vengan a hablar. Si un alumno se pasaba de la raya, la corrección llegaba en forma de reglazo en las manos o castigos que hoy parecen sacados de un manual de tortura. Uno de los más comunes era arrodillarse sobre piedritas o granos de maíz por largos minutos, una práctica humillante y dolorosa. También estaban los palmetazos con reglas de madera, los tirones de orejas y, en algunos casos, hasta bofetadas. Para muchos padres de la época,
Esto no solo era normal, sino que lo veían como una parte necesaria de la educación. Con el tiempo, los estudios demostraron que estos castigos no solo eran innecesarios, sino que podían generar traumas en los niños. Poco a poco, las leyes comenzaron a prohibir la violencia en las aulas, hasta que estos métodos desaparecieron en la mayoría de los países. Hoy, la educación se basa más en la comunicación y la resolución de conflictos, aunque para muchos, todavía queda la nostalgia de aquella mano dura, que según algunos, mantenía a raya a los alumnos. Hoy en día, hacer una llamada es cuestión de segundos, pero en los años 60, marcar un número en un teléfono de disco era casi un evento. Si alguien tenía muchos 9 o 0 en su número, más valía tener paciencia porque cada giro del disco tardaba en regresar a su lugar. Estos teléfonos eran el corazón del hogar. Casi siempre estaban en una mesita en la sala o en el pasillo, acompañados de una silla para que la gente se sentara cómodamente a conversar. Pero eso sí, olvídate de la privacidad. Cualquiera que pasara cerca podía escuchar tu conversación, y si alguien necesitaba usar el teléfono, te apuraban con miradas fulminantes o un impaciente: ¡cuelga ya! Además, esos teléfonos eran prácticamente indestructibles. Estaban hechos de un plástico grueso y pesado que, si se caía, el suelo era el que sufría el golpe, no el aparato. Hoy, esos teléfonos son piezas de colección, y, aunque los smartphones han hecho que suene absurdo tener que girar un disco para llamar, hay quienes aún recuerdan con nostalgia el inconfundible clic 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 de los números regresando a su sitio. En esos tiempos, tener un televisor en casa no era algo común. En muchos hogares latinoamericanos, la televisión llegó como un evento casi mágico, transformando la rutina de la familia y hasta de los vecinos. No era raro que quienes tenían la suerte de poseer uno abrieran las puertas de su casa para que otros pudieran disfrutar de las telenovelas o los noticieros. En algunos lugares, incluso se cobraba una pequeña cuota por asiento, como si se tratara de un cine casero. Estos televisores no eran como los de ahora. Eran gigantes, pesados y parecían más un mueble que un aparato electrónico. Con su estructura de madera, patas gruesas y enormes perillas, ocupaban un lugar privilegiado en la sala. Cambiar de canal no era tan fácil como ahora. Había que girar la perilla con fuerza y, si la señal no era buena, tocar la antena o incluso colocar papel aluminio para mejorar la recepción. Pero lo más característico era su peso. Un televisor de los 60 podía pesar fácilmente entre 40 y 50 kilos, lo que hacía que moverlo fuera toda una odisea. No había controles remotos, y si alguien quería cambiar de canal, tenía que levantarse y hacerlo manualmente. Aún así, la llegada de la televisión marcó una revolución en el entretenimiento, y aunque hoy parezca impensable vivir sin pantallas ultradelgadas, en aquel entonces, aquel armatoste en la sala era un símbolo de estatus y modernidad. Esa época fue pura explosión de energía en la música y el baile, y el twist fue el mejor ejemplo de ello. No necesitabas pareja, coreografías complicadas ni pasos elegantes. Solo tenías que mover las caderas y girar los pies al ritmo del rock and roll. Fue una revolución en las pistas de baile. Este fenómeno empezó en Estados Unidos con Chubby Checker, pero en Latinoamérica explotó con la influencia de artistas como Bill Haley y los Teen Tops. Enrique Guzmán, una de las estrellas más grandes de la época, lanzó su disco Enrique y el Twist en 1961 y hasta protagonizó una película sobre la fiebre de este baile. No importaba si estabas en una fiesta, un club o simplemente en tu sala con la radio encendida, en aquellos años todo el mundo bailaba el twist, y aunque su popularidad se apagó con el tiempo, dejó una huella imborrable en la música y en la cultura de toda una generación. En esos tiempos, cualquier molestia médica podía terminar en una radiografía. Dolor de cabeza, radiografía. Tos persistente, radiografía. Un pequeño golpe en la pierna, otra radiografía. Se creía que entre más se pudiera ver dentro del cuerpo, mejor. El problema es que no existía la misma protección que hoy en día. Los pacientes eran expuestos a dosis de radiación sin ningún tipo de blindaje, y a los niños se les hacían radiografías sin las pesadas placas de plomo que hoy se usan para proteger los órganos vitales. Muchas personas pasaban por varias sesiones de rayos X en un solo año sin imaginar que estaban recibiendo niveles peligrosos de radiación. Lo peor es que incluso los zapatos usaban radiación. Sí, en algunos países había dispositivos llamados fluoroscopios de calzado,
donde la gente podía meter el pie en un escáner para ver cómo les quedaban los zapatos, usando rayos X. Eventualmente, la ciencia descubrió los efectos dañinos de la exposición frecuente a la radiación, y estas prácticas se prohibieron. Hoy en día, no podemos imaginar ir a la playa sin protector solar. Pero en los años 60, la mentalidad era completamente distinta. La gente tomaba el sol sin ninguna preocupación, convencida de que un buen bronceado era signo de salud y belleza. De hecho, más que protegerse del sol, lo que estaba de moda era ponerse aceite bronceador para intensificar el color de la piel. Las largas jornadas en la playa sin protección terminaban en quemaduras terribles. Pero en lugar de preocuparse, muchos simplemente aplicaban remedios caseros como vinagre o yogur para aliviar el ardor. Nadie hablaba de los riesgos de la radiación UV, ni mucho menos del cáncer de piel. Las sociedades antiguas ya conocían formas naturales de protegerse. Los egipcios usaban aceites vegetales, los griegos recurrían al aceite de oliva y algunas tribus en Asia aplicaban pastas a base de arroz y algas. Pero en Occidente, no fue sino hasta los años 70 y 80 que la conciencia sobre los daños del sol comenzó a tomar fuerza. En aquellos tiempos, la gente regresaba de las vacaciones mudando de piel, como si fuera algo normal. Hoy, con todo lo que sabemos sobre el daño solar, resulta increíble pensar en aquellos días en los que la única protección contra el sol era una sombrilla. Si es que alguien se acordaba de llevarla. Si hay algo que hoy resulta impensable, es entrar a un hospital, una oficina o un avión y encontrarse con una nube de humo de cigarro. Pero en los años 60, esto era totalmente normal. El tabaco estaba tan presente en la vida cotidiana que la gente fumaba en restaurantes, cines, supermercados y hasta en los consultorios médicos. El cine y la publicidad glorificaban el cigarro como un símbolo de estatus y sofisticación. Actores, políticos y hasta médicos aparecían en comerciales recomendando ciertas marcas de cigarrillos. Se vendía la idea de que fumar te hacía ver más maduro, más atractivo e incluso más exitoso. Lo curioso es que para esa época ya había estudios que alertaban sobre los daños del tabaco, pero la industria tabaquera se encargó de ocultarlos. La adicción al cigarro se extendió de tal manera que incluso los adolescentes querían comenzar a fumar lo antes posible para verse cool. El punto más extremo era en los aviones. Las cabinas se llenaban de humo porque estaba permitido fumar a bordo. Solo en los años 80 y 90 comenzaron a implementarse restricciones, hasta que finalmente se prohibió fumar en espacios cerrados en la mayoría de los países. Hoy, ver a alguien encender un cigarro en un hospital o en un avión nos parecería una locura. Pero en aquellos años, nadie pestañeaba ante un doctor fumando mientras revisaba a su paciente. Otra de esas cosas que eran normales en su época y que ahora nos dejarían en shock. Fue en esta época cuando la vestimenta unisex empezó a abrirse camino, rompiendo con las normas de género que habían definido la moda durante siglos. Antes, los pantalones eran considerados una prenda exclusivamente masculina. Pero esto comenzó a cambiar cuando actrices como Audrey Hepburn popularizaron los pantalones capri y los jeans ajustados tipo tubo. El auge del movimiento hippie y la lucha por la igualdad de género también impulsaron este cambio. Las camisas a cuadros, los jeans y los suéteres de cuello alto comenzaron a ser usados tanto por hombres como por mujeres, marcando el inicio de una moda más relajada y funcional. Para muchas mujeres, el hecho de usar pantalones a diario dejó de ser algo escandaloso y pasó a ser una declaración de independencia y libertad. Lo que en los 60 fue una novedad, hoy es algo completamente normal. La ropa unisex se convirtió en parte fundamental de la moda moderna, demostrando que esta década no solo rompió esquemas, sino que también dejó un legado que sigue vigente hasta hoy. Si hay una década que marcó la moda con un estilo icónico, sin duda fueron los 60. Y si hablamos de inspiración, una de las figuras más imitadas de la época fue Jacqueline Kennedy, la primera dama de Estados Unidos, cuya elegancia y sofisticación se convirtieron en referencia en todo el mundo. Sus trajes con chaquetas cortas, grandes botones y faldas entalladas fueron un símbolo de estatus y feminidad. Además, los zapatos de tacón de aguja y los guantes hasta el codo eran esenciales en el closet de cualquier mujer de clase alta. Pero la moda no solo se reflejaba en el lujo. La década de los 60 trajo consigo prendas más sencillas y geométricas, vestidos con cortes innovadores y el uso de estampados psicodélicos. Por las noches,
Los vestidos de gala con faldas amplias, cinturas ajustadas y escotes pronunciados eran la norma. Esta mezcla de elegancia clásica y modernidad definió una era que aún hoy es recordada como una de las más glamurosas de la historia de la moda. Muchas de estas cosas que eran parte del día a día han desaparecido o han cambiado por completo. Algunas las recordamos con nostalgia, otras nos hacen preguntarnos cómo era posible que fueran normales en su momento. ¿Cuál de todas estas cosas crees que debería volver y cuál prefieres dejar en el pasado? Cuéntame en los comentarios, me encantará leerte. Si te gustó este video, recuerda darle like, compartirlo y suscribirte al canal para más contenido nostálgico. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.